ese cargo por medio del concurso? ¿Sabemos algo? ¿Ustedes tienen ya alguna información con respecto a su perfil? ¿Son muy distintos, no distintos? ¿Los han evaluado ustedes? ¿Han hecho alguna evaluación aparte? Muestra datos muy interesantes y primero, algo que la sociedad debe conocer y que yo tengo que hablar de que es parte de que la reforma va en marcha. Primero, todos los maestros que entraron al servicio derivaron de ese proceso es resultado de un examen que aplicaron y todos los que alcanzaron una plaza de las que se concursaron son idóneos. Es decir, la categoría de quiénes son idóneos y quiénes no son idóneos, fue suficiente el número de los que son catalogados como idóneos para alcanzar una plaza. Eso entonces nos dice, los que ingresaron están en la ruta de lo que la reforma plantea. Hay un déficit, ahorita lo voy a comentar. También es cierto que un porcentaje muy importante de los que aplicaron el examen quedó sin trabajo. No tuvo posibilidad. ¿Son normalistas en general? Sí, en general. Y sobre todo cuando los decimos no idóneos. Sí. Ahorita hablaremos, si es que tenemos tiempo, de dónde deriva esto. Sí. Es decir, las escuelas formadoras de docentes, las escuelas normales, cuál es el que ni siquiera el perfil de los forman egresados para ser idóneos. Este es el asunto, por eso, ahorita lo hablaremos, pero para no desviarnos. Pero que sí sería buenísimo hablar eso ahora. Ese primer elemento nos da entonces que la reforma está en la ruta. Ahora, primer déficit, y lo digo sin ánimo de victimizarnos, pero hay una realidad. La ley, este nuevo marco legal dice, una vez que ingresaste al servicio con esta categoría de idóneo, aunque eres nuevo en el servicio, eres inexperto, debe de entregarse a cada trabajador tu diagnóstico para decir, este es tu diagnóstico, de esta manera ingresaste y estas son tus áreas de oportunidad, que en otras palabras quiere decir cuáles son los espacios donde habría que reforzar. O sea, les tienen que dar sus calificaciones. Sí, digamos. Y decir cuáles son las áreas donde hay que reforzar. Sí. Y junto a ello, debe de decir, y este es el compañero que va a ser tu tutor. Es decir, las tutorías. Lamentablemente, en un porcentaje muy alto esto no se está dando. ¿Por qué no se está dando? No se está dando. Entre otras cosas, maestro, porque no hay recursos. No por falta de voluntad o porque se pretenda violentar la ley. ¿Quién debería hacer esto? Nada más para que nos quede clara la responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública. Sí, nada más que el proceso Federal. De las tutorías, sí. El proceso de las tutorías incorpora también al INE, es decir, al instituto para formar los tutores. Para formar los tutores que son los que deben acompañar. Ahora uno podría decir, bueno, ¿qué tan importante es esto? Es clave, porque en unos meses esos compañeros que ingresaron, para poder alcanzar la base, es decir, esta plaza ya es en definitiva en vía, van a aplicar nuevamente. Y si no los acompañamos desde este momento en su aspiración de esas áreas de oportunidad, puede que el resultado no sea, no solo el que o sea, espera el ahorita compañero. Todavía no tienen la base. O sea, nada más entraron, ocuparon la vacante. Y hay que aplicar para asegurar en términos laborales, asegurar la titularidad de la plaza, para decir, esta ya es mi plaza. Y eso es otro examen. Es una evaluación, para eso se requiere el diagnóstico y la tutoría. Hay un déficit ahí. No pleno, pero que debemos de corregir, no porque específicamente atienda a un maestro, sino para que la reforma, poniendo en el centro del objetivo la reforma, camine en esa ruta que va muy bien, se requiere también corregir esto, ¿no? Ese es el primer punto. Blanca. Sin duda. Yo quisiera preguntarle sobre la comparecencia del subsecretario Miranda el día de hoy ante el Senado de la República. El subsecretario Miranda hoy compareció ante los repetidos llamados del Senado para que pudiese explicar las conversaciones, las negociaciones que había venido sosteniendo fundamentalmente con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero también entiendo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En esta reunión mencionó el subsecretario Miranda que había tenido, si mal no recuerdo, 177 reuniones del 2013 para acá, fundamentalmente con la CENTE, entregó 17 minutas en las que se registraban los acuerdos a los que habían llegado. En una de las minutas, la que firmó el licenciado Miranda el 5 de noviembre del 2013, dice a la letra: ningún maestro que se encuentre en servicio podrá ser despedido como consecuencia de un mal resultado de las evaluaciones practicadas. Esto contraviene de manera directa la letra del artículo 53
de la Ley del Servicio Profesional Docente, que como usted bien señaló, está en el corazón del cambio normativo que llamamos reforma educativa, que establece que para todos los nuevos docentes, justamente de los que usted mencionaba, si a la tercera evaluación, una vez tuviesen la titularidad, no cumplen con los niveles de evaluación requeridos, pues serán dado por terminado su relación laboral. Básicamente salen del servicio profesional docente. Hay una excepción, los que ya estuvieran en servicio antes de la entrada en vigor, ellos, una vez siendo evaluados, pasan a ocupar otro cargo, ya no están frente a grupo. ¿Qué opina usted de esta información que hoy conocimos? Es pública en la comparecencia del licenciado Miranda, que en el año 2013, 5 de noviembre, firma un acuerdo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que para todo propósito práctico, pues invalida el artículo 58 de la Ley de Servicio Profesional Docente, que se había publicado en el Diario Oficial de la Federación, y que es la ley. Es la ley. El 11 de septiembre del 2013. ¿Qué opina usted, maestro? Bueno, antes de ese comentario tengo que hacer una precisión en relación a la relación del gobierno con los trabajadores en servicio, no con lo que recién se incorporan. La única relación que existe, no solo porque nosotros lo demandemos como CENTE, sino establecido en la ley, es de que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tiene la titularidad de las relaciones laborales y por lo tanto tutela los derechos de los trabajadores. Hasta este momento, la Secretaría de Educación Pública, que es la responsable del ramo, la única interlocución en los temas laborales, asistenciales... El patrón, digamos. Es el patrón. La interlocución es exclusiva con el sindicato. Sí, no con la coordinadora. No con la coordinadora. Pero ahora, eso será en la ley, ¿no? Pero ya tuvo 177 en la SEP no. reuniones. Ahora vamos a Gobernación. Sí. En Gobernación. Por eso los reciben en Gobernación. Yo el otro día escuché, por cierto, al secretario Choifet, que decía, pues mira, yo no los puedo recibir porque yo recibo precisamente al sindicato que tiene la titularidad del contrato y entonces a los otros los reciben en Gobernación. ¿Por qué? Bueno, sí, hay que aclarar y que el público debe de conocer lo que ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. Los compañeros de Oaxaca, de la sección 22, son miembros del CENTE, pero desde hace 33 años decidieron como un movimiento sindical no apegarse o no ser parte de la estrategia de la ruta de negociación o la defensa de los derechos que el sindicato tiene. Y han construido a la vuelta de los años, cada año generar un movimiento que se convirtió, perdón, no me quiero escapar, pero ahorita voy a regresarte, pero es importante centrar esto, que dejó de lado ya desde hace algunos años lo que fue su demanda histórica. ¿Cuál fue? Democracia sindical y 100% de incremento salarial. En tanto se mantuvo como una bandera de reivindicación de los trabajadores, ahí fue. Podríamos no coincidir con ellos, pero en asuntos concretitos de la educación. Hoy día no es un movimiento sindical, es un movimiento social, político, antisistémico. Lo digo puntualmente. Y su agenda es política y como tal, yo lo he expresado, en tanto no tiene una representación laboral, legal con la SEP, se les atiende en Gobernación como cualquier ciudadano que demanda una audiencia. Ahora, ¿qué es lo que se negocia? Ahí está, eso es lo que dice Blanca. Pues, si están negociando cosas de la reforma educativa. Este además es un oficio. Sí, yo lo sé. Licenciado Miranda, usted lo conoce. Yo lo sé. Y que, en fin, podría algún otro trabajador de la educación decidir que pues se acoge a esta minuta. Quise citar eso porque voy a entrar al tema. Uno, la coordinadora o la CENTE, como se hacen llamar, que no tiene esa titularidad, no tiene una dirección formal, representa a un movimiento de trabajadores en servicio. Y lo que ahí dice y lo que nosotros hemos dicho a nuestros propios compañeros, a los cientos de miles que están en sus escuelas, la ley en ningún momento dice que va a ser despedido, en ninguna parte de la ley dice que después de la tercera... Léalo, por favor, textual. Artículo 53. En caso de que el personal no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación que se le practique, se darán por terminados los efectos del nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la autoridad educativa o el organismo descentralizado según corresponda. Artículo 53 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, publicada el 11 de septiembre del 2013. Docente. Nosotros venimos diciendo a los compañeros, una vez concluidas esos tres procesos de la evaluación,
y si no hubo un proceso de acompañamiento, que el compañero no acredite esto, lo que se establece ahí es que ese trabajo, esa función en el tercero A o en el quinto C o en el segundo de secundaria no tiene efectos, pero en ningún lugar dice te despido, de despido como trabajador dependiente de la Secretaría de Educación de alguna entidad. Eventualmente moverlo a otra actividad en la que si no acredita sus competencias en docentes o académicas ahí, eso es lo que estamos estableciendo. A ver, pero No, si entiendo pero en bien, el octavo tránsito, no. A ver, perdón, Sí. es que si entiendo bien aquí la diferencia para la divergencia, es que tanto el CENTE como la CENTE no entiende en este artículo que si no pasan a la tercera se acaba la relación laboral. Lo que entienden es que se cambia ese trabajador a otras funciones. Que no acredite sus competencias y no tiene el perfil para seguir en el aula cubriendo los objetivos. ¿Se va administrativo o...? Sí. Ahora, Pero, ¿tú sí crees que la ley dice...? No es que yo crea, es que Bueno, el artículo transitorio, Sí. octavo, señala De la misma ley. que no aplica esta disposición en el caso de aquellos trabajadores que hubiesen estado ya en servicio antes de la promulgación de la ley, que son una buena cantidad de maestros. Sí. En esos casos, los que no son nuevos, los que Sí. ya estaban desde antes de la publicación, en el caso de ellos, si a la tercera evaluación Sí es. no la Sí. pasan a un cargo administrativo. Correcto. Por eso es muy En el importante. caso de los nuevos, sí hay un fin de la relación, sí, una separación Por eso con el es muy servicio importante. profesional docente. Pero entonces sí es muy importante. Para los nuevos esto aplica de que salen del servicio profesional docente y no hay ninguna cosa aquí en la ley que diga que pasarán a otro cargo en la Secretaría de Educación Pública, Por eso local, es muy federal, ni importante. nada. Maestro. Por eso es muy importante lo que dije. La coordinadora no representa a los estudiantes. Nosotros como sindicato representamos a los trabajadores en servicio, quienes estaban en el servicio hasta antes de la reforma, que son cientos de miles, Sí, son la y su mayoría, proceso claro. de llegar a la jubilación o eventualmente en el 2017 a la tercera evaluación, ahí están. Y por lo tanto, nosotros por los que hablamos es por los trabajadores en servicio. Y esto es muy importante que los compañeros que nos están escuchando lo sepan, lo saben, porque hemos recorrido el país en miles de reuniones estableciendo esto. Eso, ellos en servicio. ¿Y los nuevos también Los ya lo nuevos, entienden? por eso A ver. inicia con el primer proceso. Esta primera generación, que es la que ingresó, un primer punto. Para poder aplicar la ley en ese sentido, dije, si no hay diagnóstico, no hay tutorías, ¿cuál es el resultado que eventualmente pueda surgir? Si de entrada no hay una correspondencia Pues no van a pasar. con lo que dice la ley, entonces ya desde ahí hay un déficit, que no lo estoy planteando, por eso dije, para victimizarnos. Pero lo fundamental, la CENTE como tal no tiene una titularidad de las relaciones laborales. Y segundo, entiendo que los que se asumen como parte de CENTE, sobre todo de la CENTE como parte de Oaxaca, son trabajadores en servicio. Si es que logran acreditar que lo son, una gran parte de ellos. Déjeme y hacer quienes una- son parte de un movimiento social. Déjeme hacerle una pregunta, maestro, a propósito de estas negociaciones con la CENTE y la CETEG también en el Guerrero. caso de Guerrero y también al parecer hay la sección en Michoacán, en fin. Evidentemente estas secciones han dicho, aquí no va a haber reforma educativa y lo han No dicho y se pasarán. oponen y no pasarán. Ahora, ellos vienen, hacen sus tácticas de presión, van a gobernación, sacan unos acuerdos, en fin, y parecería que se salen con la suya, parecería. ¿No? Eso es lo que yo leo en la prensa, Blanca, no sé si coincidirás conmigo. Totalmente. ¿No le mete a usted, maestro, ruido estas negociaciones de Oaxaca, Guerrero y Michoacán para la implementación que sí está ocurriendo en Tamaulipas, en Sinaloa, en En Jalisco? Tlaxcala, en Yucatán. ¿No va usted con los otros maestros y dice, oye, Juan, pues es que ¿Por qué no los negocias más revoltosos duro, no? sí se están llevando? obteniendo más concesiones Exacto. que nosotros, de bien exacto. Déjame portados. decir algo, porque una cosa es lo que aquellos que buscan exacerbar las contradicciones que existen para hacer noticia y la realidad real, para decirlo de esta manera. Cito Guerrero. Sí. ¿Saben ustedes que en Guerrero hay más de 78,000 maestros? Sí, es una Cuando barbaridad. menos 72,000, que muchos de ellos me están viendo en este momento, no han fallado un solo día sus clases. Y el grupo que representa a la CENTE en Guerrero, que es la CETEC, que son muy pocos, ojo, lo que firmó el subsecretario Miranda en relación a ellos, y hoy lo dijo también en el Senado. Sí. Hay otro sindicato en Guerrero,
que es el SUSPEC, es el Sindicato de Trabajadores del Gobierno del Estado, un sistema educativo que surgió hace ya muchos años y que fue creciendo. Por favor, esto es muy importante. Durante todos estos años, desde 1992, con la creación del programa de la modernización del sistema educativo, fue creciendo en plazas ese sindicato. Sí. Y que el gobierno del Estado estaba de alguna manera incorporando recursos a la gente de la sección 14, que es la mayoría y que no representa a la CETEC. Ahí están los compañeros trabajando y la negociación es con nosotros. Y se han sumado la CETEC a representar a este sindicato. Las 12,000 plazas que se dice que se regularizaron de Guerrero y que informativamente la CETEC las presenta como que son del Estado. Son del SUSPEC, que se llama. No son de las federales. Sí hay 2,000 casos de compañeros no docentes, sino trabajadores de personal de apoyo y asistencia a la educación a los que no aplica el tema de la evaluación. Pero no te está metiendo ruido. Por supuesto. Bueno, entonces déjame, vamos a hacer una pausa y regresamos y nos cuenta, maestro, en qué le está metiendo ruido, porque evidentemente tanto Blanca como yo, como la mayoría de los mexicanos, queremos que tenga éxito la reforma, sí, y vemos con buenos ojos que el sindicato la esté apoyando. Con muy buenos ojos. Y no, además, desde luego, pues como bien es dijo condición necesaria. Es el corazón de las reformas estructurales. Así es. Entonces, pues sí, será muy bueno que nos pueda platicar. Algo, ¿qué es lo que encuentro en el país en estas? Tengo acreditadas, yo particularmente, 262 reuniones. A ver, permíteme, vamos a hacer una pausa, Juan, y sí, regresamos en un momento más. Bueno, seguimos con Juan Díaz, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y Blanca Heredia, experta en educación. Estamos analizando la implementación de la reforma educativa y ya me di cuenta que nos va a faltar tiempo, o sea, porque apenas estamos empezando. Pero bueno, ¿en qué te está metiendo ruido todo a ti como líder del sindicato? Indudablemente mayoritario y que sabemos que es una condición necesaria el apoyo del sindicato para que jale esta reforma. Bueno, es una condición sine qua non. No, sí, sin ese apoyo no va a pasar la reforma educativa. No hay reforma si los maestros no la hacen suya. Así es. Y la inmensa mayoría la está haciendo suya, porque tiene dos características hasta este momento, derivado de lo que el sindicato hace. No hemos perdido una sola prestación. Hoy mismo entregamos el pliego general de demandas para 2015 y con el FONE, con el traslado de la nómina acá, ni una sola de las prestaciones que negociamos. Ese es un punto. Sí. Y al aplicar esta parte de la ley, en el caso de la tercera evaluación, para los maestros en servicio, ninguno va a ser despedido. Pero si me permiten decirlo como lo debo de decir, nosotros estamos pensando que cuando lleguemos al 2017 no estamos pensando en la tercera evaluación, tenemos que estar en la primera. En la medida que vaya en la ruta que debe de ir, pero eventualmente... O sea, capacitar a los maestros para que no reprueben ya. Acompañar a los maestros. Ahora, claro, eventualmente, en este proceso mediático de que hay 19,000 en Guerrero o que les dieron miles de millones de pesos para Oaxaca, si nosotros no estuviéramos haciendo nuestra tarea, reuniendo a los compañeros de manera permanente, seguramente que tendríamos muchos problemas en las entidades. Sí. ¿Qué saben nuestros compañeros y por qué están en las aulas? ¿Porque no quieren exigir sus derechos? ¿Porque...? No, pues no. No, porque tienen certeza de que ningún derecho se ha perdido. Y están ahí cumpliendo con su responsabilidad y los resultados están a la vista en la negociación salarial, en mantener las prestaciones, pero sí es cierto que la expectativa que se genera es no tan solo porque eventualmente se les dé recursos, sino porque, lesiona la imagen de los maestros, de los cientos de miles que están trabajando y que luego la sociedad supone o asume que son cualquiera, pero no es así. Entonces los compañeros están en las aulas, ¿por qué? Exigiéndonos a nosotros. ¿Cuál es la respuesta que damos? Y lo puedo decir de frente. Ni un solo asunto hemos perdido, ni una sola prestación de las que conseguimos legalmente, y eventualmente no se va a despedir a nadie de los que están en servicio, que son a los que representamos. Lo que requerimos para no tener un problema de dimensiones grandes después del 2017 es ir a la reforma de normales y a los que van ingresando al servicio acompañarlos en su proceso como debe de ser. Blanca. Efectivamente, yo creo que uno de los grandes pendientes de la reforma, en fin, está ahí dibujado que hay que hacer la reforma de las normales, pero a mí me gustaría muchísimo conocer su punto de vista sobre dónde vamos en términos de reformar las normales y cuál es el lugar que usted
pudieran tener las normales en el escenario post-2016, en donde ya no va a ser condición indispensable ser egresado de una normal para poder participar en un concurso para adquirir una plaza docente. Es importantísimo. De hecho, en términos racionales, cualquier reforma educativa debe haber iniciado por la modificación al sistema de normales, a las escuelas formadoras de ¿Cuántas docentes. hay? ¿Cuántas normales hay? Es interesantísimo. Digo, yo no tengo idea. Digo, la de Ayotzinapa es la más famosa, por desgracia. 449. 261 públicas y 188 particulares. Mira. Con una matrícula de 123,000 alumnos y más de 16,000 docentes. Pero bueno, ahorita comentaré sobre eso. O sea, es un mundo eso. Es un mundo. Primero, ¿dónde lo veo a la normal? Primero, la vigencia del sistema de escuelas normales es un imperativo para nuestro país. ¿Por qué? Porque el proceso, la escuela normal, que define perfiles muy concretos para la tarea de ser docente, permite que la docencia siga siendo una profesión de Estado. Y segundo, que incorpore fundamentalmente la vocación docente. El 73% en estudios estructurados por la iniciativa privada, el 73% de los maestros mexicanos dice que trabaja en esto por vocación. Y cuando le preguntan que si volviera a matarse el tiempo, ¿qué estudiaría si tuviera otra oportunidad? Sube a 84%. La vocación de los maestros. Ahora, va a suceder algo en el 2016, como bien dice Blanca. Uno, al abrirse el concurso para otras profesiones, muestra algo extraordinario. Durante los 70, los 80, la profesión de normalista, a donde acudimos los hijos de los obreros, de los campesinos, de los comerciantes, de los maestros, de los pescadores, que es el origen social del magisterio mexicano, quien tenía una aspiración, digamos, de mejorar su estatus, fue a otras profesiones porque representaba no solo estatus, sino una mejor condición de vida. Lo que el sindicato ha construido y el sistema educativo hace que hoy día egresados de otras profesiones tengan que recurrir aquí, no por vocación, sino ¿por qué? No, pues porque requieren un empleo. Es buena chamba, aparte, digo, es una chamba. Es un contrasentido. Entonces, ¿sí? ¿Qué requerimos para proteger la profesión docente, que es la que mejor le puede servir a los niños? Transformar el sistema de escuelas normales para ponerle a tiempo, no solo con el nuevo marco legal, sino con los tiempos que vive el país. Ese es el punto. Ahí veo las normales. Se requiere una decisión dura, difícil, que implique planes, mejorar el perfil de los docentes de las escuelas normales, seleccionar para que vayan los mejores a las escuelas normales, como sucede en Chile, en cualquier otro, en algunos países que han alcanzado un sistema educativo. Pero esa es responsabilidad, Blanca, de la Secretaría de Educación Pública. De la Secretaría de Educación Pública. No es el sindicato, sin duda. Sí, no, sin duda. Digo, sí, ahí sí, no. Por eso... Pero a mí sí me gusta, y efectivamente yo vengo yendo a hablar de la reforma de las normales desde hace ya muchos años y no me queda claro exactamente en qué sean reformas. En fin, sí hay algunas reformas curriculares, que sí se incluyó el inglés, que esto, que el otro, pero la verdad es que no vemos con mucha claridad que haya cambios de fondo. A mí sí me parece de todas maneras que el 2016 sí plantea un reto, desde el punto de vista de este modelo, que yo puedo estar de acuerdísimo con usted en que ha ofrecido oportunidades de movilidad social, de una opción profesional buena, para población que no tenía acceso a otras oportunidades. No sé si ese modelo de formar docentes es el que más le ha convenido a los niños mexicanos, a juzgar por las evaluaciones que tenemos. Pues, en fin, no vamos a repetir aquí ese tema, pero sí es importante la reflexión de que pues tenemos, de acuerdo a las mediciones de la prueba PISA, por citar, creo yo, Pero deja tú los niños, importante. los datos que nos daba el maestro durante el corte, de la gente que no pasó el examen, este primer examen. Queda sin empleo 107,000. 107,000 de los 150,000. Pues y eso que la vara estuvo más bien baja. Sí, pero ¿no? por eso, y esos vienen de las normales. Exacto, el INE puso la vara baja, entendiblemente, era la primera vez, lo que sea, ¿sí? Pero es cierto que no lograron pasar ni siquiera esa vara baja, con esa vara baja, un porcentaje muy significativo de los que solicitaron. Pero pues eso ya es un de los diagnóstico 150,000. devastador. De las Entonces, normales. ¿qué pasa ahí con las normales? Yo entiendo que ha funcionado bien
para aquellos que quieren mejorar sus condiciones de vida. Lo que no me queda claro es que esté funcionando ya para formar a los profesores que puedan aspirar a un cargo en una situación en donde se requiere pasar un examen. E insisto, no me queda claro que ese modelo de formación de docentes sea el que más haya beneficiado a los niños de México. Hay que decir, cuando hablamos nosotros, más que como dirigentes sindicales, como maestros de profesión, como profesores que somos, cuando decimos los maestros le han cumplido a México, cuando el desafío fue la alfabetización, ahí estuvieron los maestros. Cuando el desafío fue la cobertura, los maestros perfilaron el rostro de este país. El tema de la calidad, por eso en mi primera intervención dije, por primera ocasión en la ley aparece, el Estado mexicano se obliga a ofrecer un servicio de calidad. Los maestros van a estar a la altura, estos maestros que son los que tenemos, van a estar a la altura de la calidad. Han cumplido en cada momento histórico del país cuando el sistema educativo ha requerido transformarse para ponerse a tiempo, y hoy no será la excepción. ¿Cuáles maestros? Los cientos de miles que están cumpliendo con su responsabilidad, y no los que de pronto aparecen como que son los maestros mexicanos. Ahora, ¿cuáles son los déficits? No quiero tampoco victimizarme, pero hay una realidad que arrojó el sistema de información, particularmente el INEGI. 40,000 escuelas tienen condiciones precarias, cuando menos con 30 años, que están ahí sin nada. 48% no tiene drenaje, 31% no tiene agua potable, el 12% no requieren sanitarios, el 11% no tiene energía eléctrica, el 67% no tiene conectividad. En esas escuelas están mis compañeros trabajando. Claro, el referente de la calidad para el sistema educativo, bueno, hasta hoy aparece en la ley, aunque tiene cuando menos 10, 15 años, pero como una frase de un discurso. Cuando digo, no estamos de acuerdo, no solo estamos de acuerdo, sino exigimos la reforma, es porque hay que entender que hay que ir a este proceso. Ahora, ¿qué se está haciendo? No quiero evadirlo, pero también hay resultados de los que estableció el secretario en el informe. Me parece que algunos la sociedad los debe de rescatar, y todos los debemos de valorar en algún sentido. Uno, la matrícula en media superior del 2012 a la fecha creció 5.6%. Otra. Ahí es donde hay menos presencia del Sindicato Nacional de Trabajadores en educación media superior. No, pues, nosotros tenemos todo el sistema de Cebetis, todo lo que es Cebetis, todo lo que es pero es una proporción, a diferencia de básica, que básica, es la 100%. Totalidad, 100%. Sí. Es una proporción, pero también el propio sistema es, la cobertura que existe es el 71.5%. Entonces, hay un crecimiento en la matrícula. Segundo, subió la matrícula también 2 puntos porcentuales en educación superior del 2012 a la fecha. Se han invertido, creo que esto vale la pena destacarlo, en los equipos de cómputo casi 1,000 millones de pesos. Pero a ver, Juan. En entregar a los alumnos, ese es uno con conectividad. A ver, día que yo vea que mejoramos, perdón que lo diga así, en el examen de PISA, que es el que se ha convertido, y yo sé que esto genera mucha controversia, que si PISA funciona o no funciona, pero o incluso en las pruebas estandarizadas del INE, ¿no? Del Instituto Nacional de Evaluación pero ahorita Educativa. Ya no tenemos tampoco enlace, no sabemos exactamente qué es lo que va a ser. Pedagógicamente está establecido. Y no va a ser para todos los grados escolares, bueno, y haber una parte universitaria. ¿No, sí, yo sí creo que es un retroceso. Lo que pasa es que los exámenes a los alumnos no definen necesariamente las competencias de los maestros. También lo definen, pero no necesariamente. Pero déjeme regresar al punto que usted mencionaba sobre la precariedad de nuestras escuelas. No lo vamos a negar, usted mencionó los datos. Otro dato que me parece que es poco conocido es que México es uno de los países con mayor cantidad de escuelas que obtienen en PISA, en la prueba PISA, puntajes muy superiores a lo que uno podría esperar dado el nivel socioeconómico de tan escasos recursos de sus estudiantes. Son un grupo pequeño pero alto en relación a lo que tienen otros países. Esto nos habla de que tenemos algunas escuelas que, a pesar de su precariedad en términos de infraestructura física, de recursos materiales de diverso tipo, pues deben de tener ahí profesores, directivos, de maravilla, extraordinarios. Valdría la pena saber más. Nosotros en el CIDE iniciamos toda una línea de investigación que se llama Casos de Éxito Improbable, que tiene que ver justamente con estas escuelas, porque sí son un número importante, pero más allá de conocer, y es muy importante saber qué están haciendo bien, que será además
muy probablemente más replicable eso que lo que sea que estén haciendo en Finlandia o en Corea o en Shanghái, China. Lo que también nos revela es que sí, la precariedad importa y influye en la calidad educativa, pero evidentemente el maestro, no nos podemos escudar en eso. No es lo único. No, el que maestro influye. es el... El maestro es muy... Hay otra... No, lo más importante son los papás. En términos de logro educativo, en prueba estandarizada, es la ocupación del padre y la escolaridad de la madre. Y el nivel de escolaridad. Pero de la madre en particular. Tiene razón en eso. Pero dentro de la escuela, que lo que le pedimos a la escuela es que cambie vidas, que cambie destinos, no nomás que reproduzca, como ya a uno le tocó en la lotería genética. Y eso sí lo están logrando algunas escuelas públicas. ¿Y ya tienen los datos? ¿Cuáles son? Yo le puedo decir cuáles son. Sin el rigor científico de establecer qué porcentaje representa, pero en mi recorrido permanente por el país y en 20 años de recorrer el país puedo decir cuáles son las escuelas exitosas que acreditan buenos indicadores y que acreditan un ambiente escolar favorable. 3 características básicamente. Cuando hay comunidad educativa, cuando los padres participan. 2, cuando el director, el directivo, asume el liderazgo de la escuela, es en automático que mejora esa condición. Y puede ser en escuelas efectivamente con un contexto muy precario, pero si hay liderazgo del director, hay participación de los padres de familia y el personal de supervisión, que es otro asunto, que se convirtió en muchos casos en procesos, en diseñador o elaborador de procesos administrativos y no como asesores técnico-pedagógicos, que hoy uno de los desafíos de la reforma es que esa estructura directiva y de supervisión favorezca la calidad educativa. Claro. Y esa es la ruta. Ahora, no la burocracia. Coincido también en esta frase que se ha venido diciendo y que la sociedad debe de entenderlo. Los procesos, y usted lo sabe, lo tiene medido, estudiado y vivido. Los procesos en educación. Estamos en este punto a partir desde el 84 que entró el referente en todos los sectores de la vida del país al abrir la economía, al modificar el sistema que venía sucediendo en el país, pero que en los hechos tiene 2 años el tema de aquí está el nuevo marco legal. Y el proceso va en la ruta. Y si no lo apoyamos y no señalamos los errores, efectivamente, difícilmente va a conseguir esa expectativa. Pero la sociedad debe de saber que educación es un proceso de corto, de mediano y largo alcance. Bueno, si esperamos a abrir la puerta el 2016 y decir ya está aquí la calidad de la educación, no va a suceder. Bueno, yo siempre que viene Juan Díaz me quedo muy frustrado porque me quedo como con 500 preguntas. Es inagotable. Es inagotable. Nada más déjame hacerte una última pregunta, Juan. La SEP. ¿Está cumpliendo la SEP? Yo creo que la SEP debe porque hablamos del compromiso de los padres de familia, del sindicato, pero las autoridades educativas... La SEP, al igual que el sindicato, la SEP, los maestros, los padres de familia, todos estamos en el proceso de transformación. No es la SEP, no es el sindicato, no son los maestros, no son los padres. Es hacer colectivo y asumir cada uno. Por ejemplo, cito uno. La última de las frases que citó de los asuntos que refirió el secretario en el informe que presentó hace unos días. ¿Qué vamos a hacer con las entidades donde hay estos procesos tan complicados que tienen que ver no solo con educación, sino con otros temas? Que ya son fundamentalmente políticos. Hacer alguna modificación para que no quede nadie a la ley. No a la ley, a estas 3 leyes que cité. No. Sino regresar al 92. Hay que volver a visitar. ¿Quiénes son nuestros patrones de los maestros? Los gobernadores. El que se haya procesado el FONE ahora a nivel nacional, pero el patrón en términos laborales sigue siendo... Y si hay un gobierno que no puede hacerlo, entonces habría que ir a hacer una modificación para que esto una especie de intervención. Si no pueden ocuparse de la educación, entraría el gobierno federal. Así lo dijo, ya lo ha mencionado en varias ocasiones. Yo coincido totalmente. Hay que revisar el Pacto Federal en Educación. Y otra cosa, que se quedó además muy manco y muy contrahecho. Esa cosa que surgió del acuerdo del 92, recursos, pero no transparencia, no rendición de cuentas, realmente dio origen a muchos malos manejos. Se convirtió en 32 sistemas educativos. Realmente creo que sí tenemos que revisitar a fondo el Pacto Federal en materia educativa. Algo que me parece interesante de lo que pasa en CEP es, primero, que es ya recurrente y claro reconocer desde el gobierno que la reforma para que tenga éxito es reconocer a los maestros. Saber que esa reforma, que los verdaderos héroes de este proceso son los maestros. Y ahí están mis compañeros haciendo, es un proceso. Y estoy seguro que va a ser exitoso si la SEP,
el gobierno, los padres de familia, el sindicato, los maestros y todos aquellos que somos parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, entramos en una ruta no discursiva, gradual, sistemática, clara, que nos vaya dando resultados concretitos. Y sin duda alguna lo vamos a conseguir, porque además no hay reversa. Pues eso espero. Porque luego me levanto y leo el periódico y se me quita el optimismo. Yo en la comparecencia de hoy, sí, la verdad... Bueno, pero a ver, ¿qué les parece si volvemos a hacer otra cita, favor, Juan, claro Blanca? Sí, con muchísimo gusto. Porque sí se nos quedan muchos temas en el tintero. Sobre todo porque viene ya la primera evaluación para 400,000 compañeros en servicio para medir su desempeño. ¿Cuándo es esto? En octubre, septiembre, noviembre. Y en 16 otra parte. Sí. Que son ya un escalón más, un capítulo más del proceso de la reforma. No, bueno, y me encantaría que también vinieras a presentarnos cuando tengas lo de las escuelas exitosas, ¿no? Y te puedo decir, el porcentaje no es muy grande, pero es el más alto de América Latina, 3% chicos resilientes. Mira, gracias Blanca por venir, gracias Juan por haber venido. Te vemos pronto, hacemos una pausa, regresamos a debatir el tema de la semana.